luzcatólica.com. Bienvenidos a su programa Rey de Reyes. Me da mucho gusto saludarles de nuevo en esta oportunidad que nos brinda la misericordia de Dios nuestro Señor. Hoy en día es muy importante el tema que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es el tercer mandamiento. Hoy el mundo lo que necesitamos es vivir y hacer conciencia en los mandamientos de la ley de Dios. Parece que nos olvidamos de los mandamientos, parece que no le damos cuenta a los mandamientos y como que nos relajamos y como que decimos, no pasa nada, la misericordia de Dios. Pero hoy tenemos a un gran invitado que ya ha estado con nosotros, que ustedes ya lo conocen, que es el padre Kenneth Fryer. Bienvenido de nuevo, mi querido padre. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Con mucho gusto. Y sobre todo en este tema tan importante, que es el tercer mandamiento, que ahorita nos va a aclarar, porque yo digo que es el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, pero ahorita vamos a ver cómo se nombraría correctamente. Muy bien. Muchas gracias. Y mi querido Jorge de casa, en este momento que estamos juntos trabajando por la misericordia de Dios, el movimiento Reina de la Paz, tan necesario, Jorge, en el mundo, y con tu lugar que es aquí en Metepec, que es el Centro Reina de la Paz, Toluca. Gracias, son muchos piropos en pocas palabras, pero bueno, tú y yo tenemos un gran amor por la Santísima Virgen, y ¿qué no vamos a hacer por ella? Ella también ha dicho mucho sobre este aspecto, el culto a Dios. Pero vamos a dejar que... Y bueno, y sí, vamos a dejar que... Quiero dar la bienvenida a esta imagen de la Reina de la Paz, que está aquí con nosotros, y que te doy las gracias por haberla tenido en este día con nosotros en el programa. Gracias, es una imagen peregrina, ¿verdad? Que visita familias. Bueno, pues, mi querido padre Fryer, me da mucho gusto que nos instruya, que nos ayude, que nos enseñe, sobre todo que nos haga conscientes. ¿Por qué los mandamientos de la ley de Dios? ¿Por qué tenemos que vivir los mandamientos de la ley de Dios? Parece que, parece como si fuera, pero denos una explicación, ¿no? Sí, pues pienso yo que hay que empezar siempre del principio, de la base, y la base es, pues, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Estamos aquí para salvar nuestras almas. O sea, si eso no es nuestra meta, estamos perdiendo el tiempo aquí. Porque la única otra opción, si no salvamos nuestra alma, obviamente con la ayuda de Dios, pero la única otra opción es el infierno. Y es para siempre. Entonces, por eso es tan importante. Los 10 mandamientos no son una carga, no son una cosa para hacernos pesado en nuestra vida, sino en realidad tenemos que entender a los 10 mandamientos algo así como el GPS. Si usted quiere llegar a algún lugar, en su GPS puede poner su destino y el aparato le va a decir cómo tiene que hacer para llegar a ese destino. Nosotros ya tenemos determinado nuestro destino. Nuestro destino es el cielo. Por eso murió nuestro Señor en la cruz, para que podamos ir al cielo. Pero para que no nos equivocamos de camino, nos ha dado estos 10 mandamientos como la guía para que no nos perdamos del camino. Entonces, por eso hoy en día es un poco triste ver que muchas de las cosas que han sido mandado por Dios para este fin, los tienen botados, los tienen como, eso no importa ya. Pero, por ejemplo, si usted escucha las noticias en el radio o algo, dicen, pues esta cosa se va a hacer en estricta sugestión a la ley. Pero la ley, ¿qué es? O sea, en realidad son cosas que unas gentes pusieron en un momento y determinaron, esto va a ser nuestra ley. Pero al hablar de los 10 mandamientos, estamos hablando de algo que el mismo Creador nos ha dado para guiarnos a su reino. O sea, Él quiere que lleguemos con Él y nos ha dicho cómo llegar. Y nuestro Señor, fíjese que otro día estaba hablando con unas personas y me dijo que esta persona me dijo, otra persona le había dicho que esto ya no importaba porque Jesús ya cambió todo. Esto es del Antiguo Testamento, que esos 10 mandamientos, esto ya no importa porque Cristo cambió todo.
Y no es cierto. Es cierto que hay cosas que nuestro Señor ha cambiado porque esas cosas ya no tienen por qué existir. Por ejemplo, la religión del pueblo judío ya no tiene caso porque era una preparación de la venida de nuestro Señor. Entonces, como Él ya vino, ya no hay necesidad de preparación. Entonces, estas cosas sí los ha quitado. Pero Él mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino para completarlo. Entonces es extremadamente importante para nosotros, si queremos llegar al cielo, seguir el GPS que nos ha dado, porque si no, no vamos a llegar. Y pues hemos hablado de otros mandamientos en otras ocasiones y pensaba yo hoy hablar de ese número 3, porque es muy descuidado. Importantísimo, como todos los mandamientos, pero veo que sí, la situación del mundo, hay situaciones que estamos... como que el mundo se está atreviendo, sí, el mundo, a mover los mandamientos, a tocar situaciones delicadísimas, que por eso estamos viendo las situaciones que estamos viviendo. Estamos, ahora sí que le digo yo a la gente, estamos viendo el temblor y no nos hincamos. Estamos viendo las circunstancias, la delicadeza de lo que estamos viviendo el mundo. Y el mundo está viviendo, las familias tenemos que despertar. Vale, tenemos que despertar, perdón que lo diga con todo el corazón, tenemos grandes hombres y grandes sacerdotes, que hay que rezar mucho por ellos, que inclusive ahorita yo les pido oración especial por nuestro queridísimo obispo Francisco Javier Chaboy. Quiero pedir que recemos por él especialmente, por este gran hombre de Dios, que en este momento nos unamos en oración por él y por todos los obispos que están teniendo este momento esa dificultad o esos ataques o esos malentendimientos que les están dando a esa dirección donde ellos están dirigiendo, como debe de ser las cosas. Ellos están defendiendo en su papel de pastores para llevarnos al camino correcto. Y no es más que defender y cuidar y vigilar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que es este mandamiento, Padre, que considero que es el milagro más grande de todos los milagros. Ajá. Que es la Santa Misa. Sí. Pero ¿por qué, Padre? Es correcto decir el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Pues es la traducción que se acostumbra a usar, pero antiguamente en los catecismos se decía que hay que santificar el día del Señor. Porque si hablamos de fiestas, a veces puede entrar una interpretación distinta. O sea, ¿cuáles son las fiestas? ¿Mi cumpleaños, por ejemplo? Pues no, sino que las fiestas tienen que entenderse a la luz de la fe. Entonces, una fiesta es una conmemoración de un suceso muy importante de la humanidad. Entonces, el caso es que lo que nos manda nuestro Señor lo tiene muy claro. Esto se encuentra aquí en el Éxodo, en el capítulo 20, el número 8, verso 8, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. El número 9 dice: 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios, y no hagas ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todas cuantos ellas contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día séptimo, el día sábado, y lo santificó. Eso es donde encontramos este mandamiento. Y el primer aspecto que se nota de este mandamiento es que nos manda a trabajar. El trabajo no es por gusto, no es por ocurrencia, es un mandamiento. Trabajarás los 6 días. Pero es nuestro deber y obligación de hacer que se cumplan en esos días los trabajos que se vayan a hacer. Hay mucha gente que dice, es que no puedo ir a misa porque tengo que trabajar. Y es malo trabajar en domingo. Está contra la ley. Ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni nadie debe de estar trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos criaturas, estamos hechos de cuerpo y alma. Y es tan fácil estar tan metido en el trabajo que nos olvidamos del alma.
y el alma se queda descuidada. Por eso Dios lo mandó en su mandamiento para darnos un tiempo necesario para la atención de las cosas de nuestra alma. Ahora, el caso es que las necesidades del cuerpo, pues fácilmente los hacemos. Pero es interesante también notar que en este mandamiento está especificando un día. Por ejemplo, no cometerás adulterio. ¿A qué día se refiere? A todos los días. Ningún día se puede hacer ni robar ni nada. Pero este mandamiento tiene esa particularidad de que está enfocado en un día específico. Pero como antiguamente era el día sábado, porque era el séptimo día. Porque el sábado y ahora es el domingo. Sí, se nota en algunos de los versículos del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de San Pablo, que realizaban sus cultos en el día domingo. La razón, esto es para indicar desde cuándo se empezó a hacer. Eso no fue de la semana pasada, sino fue incluso desde los tiempos de los mismos apóstoles. Pero el cambio fue porque se entiende que el día primero de la semana es donde brilló por primera vez la luz. También es el día en que resucitó nuestro divino Señor. O sea, eso fue el culmen de su obra de redención, de que habiendo muerto crucificado por nosotros, luego resucita. Y resucita precisamente en el día domingo. Y finalmente el día de la venida del Espíritu Santo, que es el día del nacimiento de la iglesia, eso también es día domingo. Entonces por eso los santos apóstoles, usando de esa autoridad que los ha dado Jesús nuestro Señor, ellos trasladaron las obligaciones que se usaban el sábado, los trasladaron al domingo. Y son las mismas obligaciones. Y pues la pregunta, como había dicho, que ¿por qué? Pues simplemente, como había comentado, antes de ser criaturas, nosotros éramos nada. Y en realidad podríamos continuar siendo nada. Pero la mayoría de nosotros preferimos no ser nada. Nos gusta hacer algo. Pero el simple hecho de que de la nada hemos llegado a hacer algo, se debe a Dios, se debe a Él. Y entonces todo lo que tenemos, todo lo que somos, incluso alguna persona podría ser hermosa o muy rica o muy poderosa, pero si no existe, para nada le va a servir todo eso. Y nunca he visto una nada cargando una maleta en la calle. O sea, no hacen nada. Entonces, simplemente por ese motivo tenemos que dar a Dios adoración. Pero Dios merece adoración infinita. No podemos nosotros inventar una forma de dar adoración a Dios como lo han hecho otras religiones. Que vamos a leer la Biblia, vamos a cantar. No, eso no tiene un valor suficiente. Tal vez sea bueno, pero no es suficiente. Es como cuando le llega su recibo de luz. Si usted no les da lo que ahí marca, no va a hacer el pago. Entonces, igual con Dios tiene que ser adoración infinita. Y la única manera de dar a Dios adoración infinita es por medio del santo sacrificio de la misa, en donde se ofrece a Dios el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús nuestro Señor, que se sacrifica en el altar renovando y repitiendo el mismo sacrificio del Calvario. Y obviamente el sacrificio del Calvario tiene valor infinito. Y entonces hay mucha confusión en la gente que por qué, y si yo les pregunto ¿para qué van a misa o para qué es la misa? Muchos dicen, pues para escuchar la palabra de Dios o para orar o pero no entienden la profundidad de que se tiene que dar a Dios esa adoración infinita por medio de este santo sacrificio. Este tiempo, ¿cuánta gente estará asistiendo a misa realmente? Bueno, estábamos comentando antes del programa y el padre creo que vio por ahí una información entre el 6 y el 9% está asistiendo a misa el domingo. Pero fíjate, Manuel, que no es nada más el asistir, no se trata de llegar a sentarte en una banca. El padre lo está diciendo
ya en una forma más profunda, tenemos que entrar con una actitud de adoración, porque es Dios. Y como Él es infinito, nuestra adoración y nuestra actitud debe ser en ese mismo sentido. De manera que tampoco llegar y sentarnos y oír la palabra podría ser suficiente. Yo espero que el Padre nos pueda aclarar. Pero el porcentaje de asistencia es poco a nivel mundial. Yo veo, hemos pasado ya aquí recientemente en María Visión un programa, Padre, donde este programa habla de lo que es el memorial de la Santa Misa, lo que pasa litúrgicamente en la misa y lo que acontece según Francisco de Sales místicamente. Entonces, dijiste, Jorge, que no nomás es asistir a la misa, o sea, desde el momento que es santificar las fiestas, es el momento que tú entras a la iglesia, ya estás santificando el lugar. El lugar, estás entrando no es que estés santificando el lugar, es que estás entrando a la dimensión extraordinaria del suceso que estás viviendo. Por ejemplo, que decía, el sacerdote va al altar, ¿cómo se llama? Litúrgicamente. ¿Qué sucede según Francisco de Sales en ese momento? Pues está sucediendo que es Cristo que va al huerto de los olivos. Entonces va a llegar el sacerdote al altar y Cristo va a llegar al huerto de los olivos. Es una cosa maravillosa, es un momento extraordinario que nosotros no entendemos lo que es la misa, Padre. Sí, en realidad tenemos que regresar a la base otra vez. Y la cuestión es que toda la historia humana está alrededor del Calvario. El acontecimiento más sublime e importante de toda la historia humana es el sacrificio del Dios hombre en la cruz del Calvario. Y por eso dijo, atraeré a mí, si estoy levantado, traeré a mí todas las cosas. Ahora, este sacrificio de Jesús en el Calvario es de valor infinito, de modo que no está limitado ni por el tiempo ni por el lugar. No podemos decir que nada más sucedió en un solo lugar y en un solo tiempo, sino que por medio de la Santa Misa que Él dio a su iglesia en la última cena, da una continuidad constante a este santo sacrificio para que a través de la historia de la humanidad permanece este ofrecimiento a Dios. Lleno de gracias y milagros. ¿Sí? En ese momento que estamos viviendo nosotros, si estamos abiertos y preparados a este acontecimiento. Y en lugar de verlo como la obligación de tener que ir a misa, tenemos que entenderlo, sí es una obligación, pero es un gran privilegio. Es un privilegio poder estar ahí presente y además es nosotros por el bautismo somos injertados en Cristo. Cristo es rey, profeta y sacerdote. Entonces, cada uno de los fieles bautizados, a la hora de asistir a misa, ejercen este real sacerdocio que han recibido, o deberían de ejercerlo. Si están ahí nada más calentando las bancas, eso no va a servir, sino que por medio de su participación en la misa, su atención, su devoción, su amor, ellos tienen que ofrecer a Dios Padre, a través del sacerdote que está en el altar, ofrecen esa víctima de valor infinito, y después cuando van a comulgar, se acercan al altar y reciben la misma víctima que fue ofrecido en el altar, para que ellos, consumiendo la víctima, terminan y completan esta acción sacerdotal que se realiza en la misa. A ver, me gustaría preguntarle, Padre, ¿cuáles considera usted que son los inconvenientes o por qué no estamos preparados o no estamos dando culto a Dios correctamente? ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros, los fieles? Pues principalmente tenemos un problema de materialismo. El mundo actual, no por maldad, pero más bien por conveniencia, se deja llevar por todos los aparatitos, o sea, un celular, con una computadora, todas esas cosas nos hace entrar en una mentalidad de que lo que vale, lo que es importante es algo que puedo tocar o usar en algo. Pero ya las cosas intangibles, como que no los sentimos con ninguna importancia. Los vemos, pues sí, qué bonito, pero
no los captamos porque estamos tan conectados, podemos decir, a la cosa material, sí, las cosas materiales. Y entonces ese es el primer paso. Y de ahí pienso yo que se disminuye la importancia o la interés en su forma de pensar para las cosas espirituales o las cosas sobrenaturales. Yo pienso que muchos fieles no ponen suficiente empeño en alcanzar la salvación de su alma. Ponen, ahora en el domingo fue el evangelio donde decía que los hijos de las tinieblas son más sagaces en sus negocios que los hijos de la luz. Y es cierto. Imagínense cómo en los negocios hacen todo lo posible para avanzar en sus negocios, en la política, en las demás cosas buscan y cómo y luchan y todo. Y nosotros para nuestra salvación, tranquilitos, pues el Señor ya nos salvó, entonces ya está todo hecho. No es cierto. Tenemos que aprovecharnos de todo esto que Jesús ha hecho por nosotros, porque si no, su pasión, su muerte, su crucifixión, los clavos, la corona de espinas, todo es inválido. Inútil. Y esto de la falta de conciencia del compromiso, del amor hacia la misa, que tocaba y que decía, dice el Señor en un mensaje a una religiosa en Alcalá de Guadaira, en España, algo que hemos hecho también y que hemos dicho, Jorge, aquí en María Visión, que dice, el mundo tiene modas, mi iglesia no tiene modas. El mundo las tiene todas. Mi iglesia no tiene modas. Hoy veo en la iglesia las modas que hacen, que relativizan, que nos hacen entrar en una falta de fe, en una falta de esa entrega a Dios. ¿Por qué? Porque vemos a la gente vestida a la misa inadecuadamente. Porque vemos a la gente con las mujeres con las faldas cortas y con los escotes y con los celulares a los hombres y distrayéndonos y con una cantidad de cosas que están pasando hoy en día en la misa que eso no puede ser. Bueno, pero esto no es ignorancia. O sea, quisiera un poco, hablando en favor de todas estas personas, ¿qué porcentaje de este problema es debido a la ignorancia? Porque el Padre nos dice, bueno, lo que pasa es que hoy todos estamos hechos adictos a estar tocando y a todos estos juguetes y lo demás, lo intangible, lo subjetivo, lo abstracto, no tiene el peso que tiene todo esto, lo físico. Pero la ignorancia no cuenta aquí. No somos víctimas también. No podríamos decir que no hemos sido correctamente instruidos. Ciertamente es uno de los problemas que enfrentamos, que nosotros los sacerdotes no hemos instruido adecuadamente a los fieles. Hay muchas cosas que cuando usted le pregunta a un fiel, no lo sabe responder. Y hay muchos esfuerzos para la querigma y las otros apostolados y muchas cosas, pero en realidad todas aquellas cosas, por más buenos que sean, tienen que estar cimentados sobre una fe muy bien formada. Y pues ustedes lo han visto, como muchos católicos pierden la fe cuando llegan a tocar la puerta a algún protestante, a alguno de otra religión, porque le empiezan a decir cosas y como el católico dice, no sabía, y se dejan engañar de esta manera. Entonces sí, nosotros los sacerdotes tenemos que trabajar en instruir, pero también los laicos, los fieles, tienen la obligación, por su mismo bautismo, están obligados a instruirse. No pueden decir, es que nadie me dijo, entonces yo no sé. Todos tienen ese deber de instruirse en la fe. La instrucción religiosa no termina con la primera comunión, aunque para muchos fieles así es. La última vez que estudiaron el catecismo fue cuando hicieron la primera comunión. Vamos a quedarnos aquí, Padre. Retomamos este momento. Vamos a tener que ir a un corte. Regresamos enseguida. luzcatólica.com
Continuamos, gracias por seguir con nosotros este tema que recordamos que es el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. La importancia del suceso, del milagro más grande de todos los milagros, que es la Santa Misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos hablando con el padre Freyer la parte, ¿qué es lo que está pasando en la misa? ¿Por qué hay tan poca gente hoy en la misa? Que hay un 6%, un 9%, entre eso varía, decías Jorge. Y ese 6 o 9% que vamos a la misa, ¿cómo estamos viviendo la misa? ¿Quién está teniendo la culpa de lo que estamos viviendo en la misa con esa tardanza a veces que hacemos a la misa? Que no llegamos a la misa para prepararnos, que verdaderamente vamos vestidos a lo mejor con shorts, con los escotes, con los pantalones ajustados, inclusive con los brazos cruzados, o inclusive hay gente que va con los chicles o que se pone cómodamente y estira sus brazos como si estuviera descansando en un sofá viendo la televisión. Yo creo que en estos momentos, decía el padre, que es una falta también, como dice, de conocimiento, padre, que dice usted, conocimiento de lo que es nuestra fe. Ese conocimiento, pero parte también, padre, creo que es tanto de los sacerdotes como de nosotros, la falta de vida, de compromiso en la fe y en la oración. Sí, probablemente no es tan tanto una cuestión de conocimiento. Conocen para qué es la misa, pero no están convencidos de qué es lo que tienen que estar haciendo ahí. Y no entienden, no están ni siquiera, en la mayoría de los casos, no están convencidos de la urgencia de buscar la salvación de nuestra alma. Entonces, si realmente lo tenemos presente y buscamos nuestra salvación, haríamos todo lo posible para lograrlo. Entonces, la misa es un momento sublime para esta cuestión de nuestra santificación, nuestra salvación, porque ahí tenemos la oportunidad de tener dentro de nosotros al mismo Dios que nos ha creado y al mismo juez que nos va a juzgar en el último juicio. Pero ¿cómo entender esto, padre? ¿Cómo hacer entender que allí está nuestra salvación, allí está Dios nuestro Señor? Ahí voy a recibir con qué deseos, con qué, perdón por la palabra, pero con qué ambición de deseo voy a recibir a Cristo. ¿Cómo puedo reflexionar? Sí. ¿Cómo puedo mejorar para decir y tomar conciencia en mi vida y no estar en este relajamiento? Perdón lo que voy a decir, pero en este relajamiento de tomar a Cristo como si fuera un bizcocho y de estirar la mano y agarrarlo en la mano de pie, ni siquiera una bonita reverencia, una reverencia con el corazón y con la mano tomármelo. Y antes yo veía que la gente cuando yo era joven, la gente nos arrodillábamos. Sí. ¿Y ahora ya no? Sí, es volvimos a lo mismo, es falta de conciencia de las verdades sublimes, las verdades eternos y profundos, y pues uno tiene que hacer el esfuerzo para esto, no es algo que va a funcionar por sí solo. Y esto que menciona usted de la forma de vestir, es porque para esa persona que viene así vestido, es porque cuando se vistió en el día, estaba pensando en qué iba a hacer ese día. Pero lo más sublime que puede hacer en ese día es estar en presencia de Dios nuestro Señor. Entonces, el vestido debería de corresponder a este momento sublime y grandioso en donde está Él presente. Y lo que necesitamos hacer también es tratar de entrar en este misterio de que lo que está pasando en el altar es lo mismo de lo que pasó en el Calvario. En el Calvario sí había gente que estaban jugando con los dados y estaban haciendo apuestas para el vestido del Señor. Había quienes estaban riendo, había quienes estaban burlando, pero también había quien estaba de pie, al pie de la cruz, su propia madre, viendo en silencio ese misterio y participando sin hacer nada exteriormente, participando profundamente en este momento sublime de toda la historia humana.
Y es lo que tenemos que tratar de hacer. Cuando vamos al templo, tenemos que llegar antes de tiempo. ¿Cuántos católicos llegan así? Y verán ustedes que estamos hablando ahorita del tercer mandamiento. Sí. Pero como corolario del tercer mandamiento está el precepto de la iglesia, de oír misa entera los días domingo y los días de guardar, los días de precepto. Dice misa entera. ¿Eso dónde lo dice? En los preceptos, o a veces se dice los mandamientos de la iglesia. A veces dicen que son 5, o a veces hay otros porque agregan unos, pero son los preceptos como la de la comunión cada año mínimo, o la confesión una vez al año, la de dar diezmo, ayudar a la iglesia, etc. Todos esos preceptos de la iglesia obligan, pero lo mencionaba porque ahí dice misa entera. Entonces hay que llegar antes de que empieza. O sea, si usted va a ir, espero que no va mucho, pero los que van a una película no van a llegar cuando ya casi se va a terminar la película. Sí. Pues van para ver cómo empezó. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de cortesía con nuestro Divino Señor, de decir, si es misa de 10, estoy ahí antes de las 10 para estar en todo lo que es ese magnífico momento de ofrecimiento a Dios. Pero eso no es algo que de un día a otro se va a lograr, hay que inculcarlo. Aquí también me nace otra inquietud que comparto con usted. Tengo entendido, usted celebra en el rito extraordinario, lo que conocemos como la misa tridentina, y tengo entendido que, estaba leyendo yo, que ustedes los sacerdotes se deben preparar con 15 o 20 minutos antes de la celebración de esta misa, cuando se van a poner los ornamentos y cuando van a llevar los vasos sagrados y todos al altar. Estaba leyendo yo algo así. Esto existe, todavía se hace esta preparación del sacerdote, porque hoy en día nosotros no dejamos al sacerdote en el rito ordinario que se prepare, entramos y lo saludamos, le pedimos una intención, dejamos, etcétera, ¿no? Hasta guaciamos. Y la misa va a comenzar en 1 minuto. ¿Esto no tiene también una consecuencia? Y le pregunto, ¿ustedes todavía lo hacen o no? Se hace todavía. Nosotros... no es un rito diferente. El Papa Benedicto XVI aclaró que en el rito latino hay 2 formas, la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Es un solo rito latino. Se conoce como la misa latín, la misa tradicional, la misa tridentina por el Concilio de Trento, etc. Tiene diferentes nombres, pero sí marca en esta liturgia las oraciones que debe de decir el sacerdote antes de la misa. Incluso en las oraciones hay una que se llama fórmula de formar la intención. El sacerdote tiene que formar la intención de qué es lo que va a hacer. Y en esta oración dice, quiero ¿cómo se dice? Como fabricar el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesús. O sea, más o menos así es la traducción. Eso es mi intención, a eso voy. Y luego, a la hora de vestir, en esta forma de misa, se usan más elementos del vestido sacerdotal que se usa en la misa actual, pero cada uno va con la oración que corresponde y cada uno tiene un simbolismo. Por ejemplo, en este rito seguimos usando una telita que se llama manípulo, y ese manípulo representa las cuerdas con que Jesús fue amarrado por los que le estaban llevando. Entonces tiene un simbolismo cada cosa. Y cada oración que se dice por cada ornamento que se pone implica la intención. Entonces sí, eso es es una preparación reducida, pero es parte de esa misma preparación. Y los mismos fieles necesitan eso también. Y de hecho, no tiene caso, hay personas que dicen, no, pues si no voy a comulgar, ¿para qué voy a misa? Pues la obligación de ir a misa es porque yo tengo que dar adoración a Dios.
La comunión es para mi beneficio. Entonces yo recibir a Jesús es un gran privilegio. Pero eso, si no lo voy a poder hacer por el motivo que es, eso no me quita mi deber y obligación de estar dando adoración a Dios a través de la misa. Pero en esta línea, los fieles cuando van a misa deberían de prepararse, deberían de estar confesados para poder comulgar. Eso es muy importante lo que está diciendo de los fieles, prepararse, estar confesados, que hoy estamos muy relajados y que hoy parece que hay muchas cosas que ya que hacemos que ya no están mal. Sí. Entonces, pero aquí lo que quiero tocar, aquí lo que quiero es muy importante, es la gente cuando vamos a misa. ¿Por qué hay unos sacerdotes que me preguntan a mí? ¿Por qué hay sacerdotes que cuando llegas a la misa, desde el momento que llegas a la misa y el sacerdote entra y lo ves, se siente una presencia diferente? Y cuando el sacerdote empieza a hablar en la misa y empieza a hablar y a hacer la misa, vivir la misa, ya te jaló. Ya te captó, ya te llenó. ¿Y por qué? Y hay otros sacerdotes que cuando llegas y están hablando la homilía, es una homilía que verdaderamente te están moviendo y te están actualizando lo que es el vivir el evangelio y vivir lo que estamos viviendo en estos momentos para que nos enseñen y nos eduquen a la situación tan grave que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué hay sacerdotes que lo sigue mucha gente y hay sacerdotes que no lo sigue la gente? Pues volvimos a lo mismo que habíamos dicho de la cuestión del materialismo, y tenemos que entender que la iglesia no es una institución humana, no es algo que se juntaron algunos gentes y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, ¿me ayudas? ¿Cómo ves? Y no, esto no es, la iglesia fue fundada por Cristo, entonces todo lo que tiene que ver con la iglesia tiene que estar relacionado con la gracia. Y en alguna ocasión deberíamos de hablar mucho sobre ese tema de la gracia, pero tenemos que entender... Sí, es la gracia, tremendo. ¿Cómo está? ¿Hasta dónde está? ¿Qué tan lleno de gracia está? Pues es simplemente, la cuestión es que el que muere con la gracia va al cielo, el que muere sin gracia va al infierno. Así de fácil. Pero la cuestión es que los sacramentos nos los ha dado nuestro Señor precisamente para darnos la gracia. Entonces la misa es la fuente más eficaz para la gracia porque se puede recibir al mismo Jesús, el mismo fuente de gracia. Entonces, por eso en la misa habrá sacerdotes que probablemente están distraídos o en alguna cosa, pero cuando el sacerdote está en lo que tiene que estar, verán los frutos. Es lo que a donde voy, padre, que es, padre Kenneth, es donde Jorge toco este tema. Creo que es el momento de decir, el sacerdote cuando está preparado, cuando los laicos estamos preparados, cuando vamos a llegar a la misa, a la hora, a tiempo a misa, que vamos al deseo grande de la misa y que nos hemos preparado desde antes, porque vamos en gracia para recibir a Cristo. Si el sacerdote está lleno en ese momento, preparado para el suceso, para el acontecimiento, por ejemplo, veo al Padre Pío. Claro, el Padre Pío es una gracia, es una cosa especial, es una cosa muy especial. Pero Padre Pío, ¿a qué hora se levantaba para prepararse al suceso? Sí. ¿Qué sucedía cuando Padre Pío estaba preparado? ¿Qué sucede cuando nosotros estamos preparados para la Santa Misa? Es por eso que quiero tocar este tema, porque santificarás las fiestas. Mucha gente creo que se está separando y le falta llegar a la misa. ¿Por qué, Padre? Porque muchos sacerdotes han alejado, no muchos, no voy a decir muchos, pero algunos sacerdotes han alejado a la gente de la iglesia. Lo digo la verdad, pero ¿por qué es esta razón? ¿Por qué? Porque también hay sacerdotes que han acercado a gente a la iglesia. Porque hay sacerdotes santos también. Y que nosotros no debemos caer en la situación de que si el sacerdote está en el acontecimiento y está el sacerdote, le falta esa concentración, le falta ese don o esa gracia o ese transmitirnos a Dios. Es donde nosotros los laicos tenemos que entrar a esta dimensión de rezar por ellos. Claro. Porque en realidad ha sido uno de los temas históricamente en la iglesia.
principalmente en las épocas de la persecución, que había sacerdotes que renegaban de la fe porque les iban a cortar la cabeza y después al rato tenían modo de reparar y se retractaron y dijeron, no, pues sí, voy a conservar mi fe. Y había quienes dijeron, yo no quiero que este me confiese o que este me bautiza porque él renegó de la fe. Y ahí el problema es que nosotros no vamos a ninguna iglesia, no deberíamos ir nunca a la iglesia por el padrecito que está ahí. Nosotros vamos por los sacramentos que Jesús nos ha dado. Y si estamos hablando de que tenemos que santificar el día del Señor, tenemos que llegar con el alma puro. No podemos estar llenos de pecados y pensar que así vamos a santificar. Y eso incluye al sacerdote. El sacerdote tiene que estarse confesando regularmente. Y desgraciadamente nosotros los sacerdotes no somos libres de pecado como deberíamos de ser. En la misma ordenación dice al sacerdote, sed santo como las cosas que tú vas a estar haciendo son santos, tú tienes que ser santo. Y desgraciadamente no hacemos todo lo posible para lograr esto. Pero esto no implica que a los fieles les causa una disminución, porque el valor de la misa viene de que está el cuerpo, sangre, alma Cristo y divinidad de Jesús. No porque el padrecito es muy simpático o muy inteligente eso es muy secundario. Eso es más bien para los protestantes, porque como no tienen otra cosa, pues necesitan un pastor muy dinámico para que les funcione ahí el asunto. Sí, pero sí ayuda, siento yo que ayuda mucho, padre. Ajá. Desde luego, el momento importante es este, ¿no, Jorge? El momento importante para recibir eso es lo que vamos, a recibir a Cristo, independientemente del sacerdote. Exacto. Ya lo entiendo muy claro, eso tenemos que entender eso nosotros, y no dejar de ir a misa. ¿Cómo lo van a entender? ¿Cómo lo van a saber si no son los sacerdotes que les tienen que ayudar a entender eso? Miren, yo llegar a llevar a esto. Creo que además no hemos tocado este punto, pero a lo que te refieres y cuando tú ves un comportamiento pues equivocado o lejano de lo que tendría que ser la adoración a nuestro Señor, lo que pasa es que también estamos viviendo una época de gran crisis, difícil, crisis de fe, muy difícil, donde muchísimos de nosotros, los fieles, ya no estamos conscientes y no creemos en la presencia real de Jesucristo. Para empezar, ni siquiera sabemos que se está celebrando el sacrificio perpetuo de Jesús, ni siquiera. Y luego, el otro aspecto es que ya lo hemos confundido o se ha llevado a un estado como si fuera más bien una convivencia. Y cuando entras a un estado de convivencia y ya se admiten bromas, porque se hacen bromas durante la liturgia, durante la homilía, y la gente puede opinar y ahora se le pregunta, se suben al presbiterio y todo esto, pues entonces entras en lo que estamos viviendo, una etapa de gran crisis a la que la misma Virgen se refiere ahora el 2 de julio, ¿sí? Ella lo dice. Y perdón que te interrumpa, Jorge, y padre, perdón. Pero he llegado yo, como laico, a preguntarle, antes de empezar la misa, al sacerdote, si me puedo poner de rodillas para no molestarse él, que voy a recibir a Cristo. Imagínense la situación hasta dónde hemos llegado. Sí, tener que pedir permiso para esto, ¿por qué lo digo? No por criticar, no por juzgar. Estamos tocando un tema maravilloso, un tema de salvación, un tema urgente, Padre, un tema necesario. ¿Para qué? Para hacer conciencia de la gente. Nosotros queremos que nuestro sacerdote cambie, tengo que cambiar yo primero. Usted ha mencionado hace poquito el Padre Pío, sí, y ha hecho obviamente muchas frases importantes, pero una de las frases que ha hecho es de que el mundo existiría más fácilmente sin el sol que sin la misa. Sí. Y el caso es que nosotros, como católicos, tenemos en las manos todo lo necesario para arreglar el mundo. Todo. Y no nos interesa. No nos interesa. Es que tenemos que ir al fútbol, tenemos que ir al súper, tenemos que no sé qué tantas cosas. Y la riqueza que hay en los sacramentos y en la misa sobre todo. Sí, al rato voy. Cuando se me nace. Así como para pagar la renta, ¿verdad? Cuando me nace pagaré mi renta. Pues no, es un deber, es algo, es un privilegio, podremos decir,
un poder impresionante lo que podría tener si todos los católicos asistieron todos los domingos a la Santa Misa. El mundo sería muy diferente. A ver, padre, pero le pregunto así algo que termina mi obligación el domingo con la asistencia a misa, porque el domingo tengo entendido que es el día del Señor. El hecho de que yo asista a misa de 1 hora, 1 hora y cuarto, cuando más, ahí terminó mi culto porque es el día del Señor. ¿O no terminó ese domingo? Es lo mínimo que podemos pedir. Y hay muchos fieles católicos que ni eso están haciendo. Pero sí hay muchos más elementos. Obviamente, por ejemplo, especialmente ahora que estamos en el año de la misericordia, las obras de la misericordia, ¿a qué horas lo van a hacer? Si diario están yendo a la oficina y regresan y van y vienen, no hacen las obras de misericordia, pero en domingo hay tiempo. Para eso el Señor dio ese día, para poderlo dedicar a las cosas. Y fíjense cómo en el mandamiento que lo acabamos de leer, lo primero que dice es, acuérdate. Porque tan fácilmente estamos, ay, que me falta esto, me falta aquello. Acuérdate de santificar el día del Señor. Y además ha dicho, son 6 días de trabajar. Ahora siento yo, hay momentos en la historia, hay vida, hay momentos de nuestra época que la gente va el domingo a misa, pero estaba mucho más preparada, estaba menos distraída, estaba menos con los aparatos, estaba el centro verdaderamente de la vida de nosotros, es Cristo, es Jesucristo. Eso lo dice nuestra Madre, la Santísima Virgen María en Medjugorje. Pero dice, tú puedes hacer eso. Hoy en día todavía puedes arreglar tu vida así. Claro, lo puedes hacer, pero ¿qué dice también? Si el centro de tu vida es Cristo, ¿qué sería el centro de tu día? ¿Qué es lo más grande que puede tener un ser humano? Por eso, el ser cristiano católico es todo un estilo de vida, Manuel. Ahorita estamos hablando solamente del tercer mandamiento, pero esto no está aislado ni separado de todas nuestras demás obligaciones. Ese es un estilo de vida. Por ejemplo, no se debe trabajar el domingo, ya nos lo está diciendo. No se tiene que... ¿Por qué? Porque es contra lo que Dios dispuso para nosotros, ¿sí? Entonces, en ese aspecto ni siquiera tienes que estar lavando tu carro y menos 2 horas allí o 3 o haciendo otras talachas. Bueno, ahorita quiero regresar a lo que estaba, a lo que te estaba diciendo, pero no se trabaja el domingo. Pues es parte. Pero el domingo se trabaja, bueno, se puede hacer una tarea en familia. Pues no debería, ¿eh? A ver qué dice el padre, ya me estoy adelantando. A ver, ¿se puede trabajar en la tarea el domingo o tampoco se puede trabajar en la tarea el domingo? Nosotros nos encontramos muchas excusas para las cosas que queremos hacer. Y incluso nos podemos convencer de nuestras excusas. Pero no estoy seguro de que nuestro juez se convencerá con esas excusas que hacemos. Hay cosas que sí... El día del Señor es para convivir en familia también. Y la familia está atacado tan constantemente por el mundo actualmente que sí es necesario dedicar tiempo en domingo para fortalecer la unión de la familia. Es perfecto. Pero tal vez que no sea todo el día para hacer las tareas que tenían que haber hecho el sábado o el viernes o el jueves. Eso es lo único. Pero sí, vivir en familia y fíjense nada más como, no sé, quizás ya se está acabando el tiempo, pero hace falta entender cómo en el Concilio de Trento, hablando de este mandamiento, hace referencia de que ese descanso del domingo es una referencia al descanso eterno. O sea, el sábado que obviamente para nosotros es el domingo, pero el día del Señor que se conserva es para introducirnos y para como recordarnos de aquel celestial descanso eterno. Una preparación al descanso eterno. Porque no fuimos creados para el trabajo. El trabajo es castigo por el pecado original y por nuestros pecados, pero en el cielo no va a haber trabajo, no va a haber necesidad de trabajar. Y algunos tal vez por eso no quieren ir al cielo. Pero el caso es que en realidad este domingo de descanso debería de ser para nosotros un recuerdo, un encaminarnos hasta el descanso del cielo. Bueno, pues querido padre Freyer, querido padre Freyer,
quiero que tenga un resumen pequeño porque vamos a ir ya a que nos resuma algo despidiendo el programa. Sí, pues simplemente como dice el mismo texto sagrado, acuérdate de santificar el día del Señor. No deja que las preocupaciones y las cosas, incluso van a estar allí el lunes, así que los puede olvidar y dedicarse al Señor y tomar parte realmente, seriamente en la Santa Misa, que es un gran privilegio y es donde vamos a sacar todo el poder para la semana. Y verán que en la semana les va a rendir más de lo que ahora rinde porque no van a misa. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Pues recuerdo un libro que se llama Celebra la Misa con el Corazón, del Padre Slavko, y deja que la Santa Misa sea tu vida. Si alguien quiere pedirlo también allí por Facebook al Centro María Reina de la Paz de Toluca, pues les podemos contestar y enviárselos o decirles dónde lo venden, o si lo quieren editar en sus países donde nos estén viendo, pues también les decimos, no vamos a ser egoístas, háganlos allá, todos estos libros que hacen mucho bien. Muy bien, y yo nomás recordar una cosa que había preguntado esta pregunta al padre de algunos sacerdotes los sigue mucha gente, otros no los siguen. Alguna vez escuché la voz de un obispo o cardenal que dijo, esa gente que lo sigue mucha gente, a esos sacerdotes, son los que siguen a Cristo. ¿Cómo es seguir a Cristo? El centro de nuestra vida es Cristo y el centro de nuestra día. Estamos hablando de santificar las fiestas. No faltes el día del Señor. Pero la Virgen María en estos tiempos, yo te invitaría a que el centro de tu día fuera la Santa Misa, porque es lo más grande. No hay nada más grande. Y la preparación para eso es la oración. Y la preparación para nuestros hogares, el centro de nuestros hogares y el centro de nuestro día es la misa. ¿Por qué no será la cruz el centro de nuestros hogares? Que abracemos la cruz de nuestro matrimonio. A la cruz se le abraza, se le atesora, la cruz de nuestros hijos, las enfermedades, las circunstancias, las dificultades, todo esto que lo abracemos a través de este tercer mandamiento que es santificar las fiestas. Padre, si nos da la bendición, por favor. Ok. Benedictionem Beate Mariae, semper Virginis et Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Rey de Reyes, Jesucristo, Señor de señores, inmortal, invisible,